Hola amigos, gracias por escuchar esta nueva charla de Dialogando con la Palabra. Pedimos a Dios para que abra nuestro entendimiento y si estas charlas cuentan con su aprobación, Él nos permita seguir adelante. Que sea Dios nuestro guía y nuestro motor. Amén. Hoy vamos a hablar del trabajo de Dios. Esta frase puede parecer irrespetuosa, pero no hay intención alguna de cuestionar a Dios. Antes, se quiere dar un punto de vista para comprenderlo mejor. Se trata siempre de conocerlo a Él. La naturaleza infinita de Dios significa que Dios existe y no depende de nadie más que de Él mismo. Dios no está limitado por el tiempo o el espacio, pues estas son dos creaciones suyas. Dios es infinito, eterno y es el creador del mundo, lo dice Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como todo en Dios es eterno e infinito, hablando de su justicia, su misericordia, su amor, su paciencia, también debe serlo su papel creador. Él sigue trabajando. ¿Dónde lo dice? Jesús lo afirma en Juan 5:17. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Cómo comprobamos que Dios sigue creando? En Proverbios 8:30 dice que la sabiduría estaba junto a Dios como arquitecto. Otras versiones dicen como constructor. ¿Quién es este arquitecto o constructor que acompaña a Dios en la creación? Leamos Ezequiel 1. Dice aquí que Ezequiel estaba junto al río Quebar y se abrieron los cielos y vio a Dios. En el versículo 4 Dios viene acompañado de 4 figuras semejantes a 4 seres vivientes. En el versículo 15, los seres vivientes tienen junto a ellos unas ruedas que se movían con ellos. En el versículo 24, el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso o como un campamento militar. Esto traduce una gran multitud. ¿Dónde dice esto? Según Apocalipsis 19:6, el estruendo de muchas aguas que producen sonidos de fuertes truenos es la voz de una gran multitud. Entonces sería una multitud de seres vivientes. En el versículo 26, por encima de los seres vivientes había un trono y una figura con apariencia de hombre. Y dice en el versículo 28 que es la gloria de Dios. En Ezequiel 10, 15 y 20 explica que los seres vivientes que vio junto al río Quebar son querubines. Entonces, ¿por qué dice que son 4 si acabamos de ver que muchas aguas son realmente una gran multitud? El número 4 significa que son una cuadrilla. 4 es el número utilizado para hablar de los ángeles. Esto se explicará en una futura charla. En Apocalipsis 4 del 6 al 11, Juan describe una visión similar a Ezequiel. Hay un trono, 4 seres vivientes, pero menciona en el versículo 11 que Dios creó todas las cosas, como tratando de decirnos algo. ¿Qué nos quiere decir? Veamos la pizarra. Tenemos la sabiduría acompaña a Dios como arquitecto. Visión del trono de Dios, 4 querubines, pero también menciona una gran multitud, la voz del Todopoderoso y el estruendo de voces fuertes, unas ruedas. Sabemos que la creación fue el resultado de la palabra de Dios y aquí se mencionan todos estos elementos y una gran multitud cuya voz potente era como la voz del Todopoderoso. No me quiero adelantar porque hará parte de una futura charla. Esas voces potentes de millares de ángeles o querubines son las voces del coro celestial de ángeles. Ahora pongamos atención a las ruedas. ¿Qué son las ruedas? Veamos un pasaje que habla de ruedas y de la lengua, porque la lengua es la que produce las palabras. Me refiero a Santiago 3:6. Habla de la mala lengua, la que contamina todo el cuerpo. La mala lengua es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Si observamos bien, la frase el curso de nuestra vida no tiene sentido aquí. Vamos a la frase original en griego. La lengua, glosa, es un fuego, pur, un mundo, cosmos, de iniquidad, adiquía. La lengua contamina, spiló, todo el cuerpo, soma. Es encendida, flojizo, por el infierno, geena, e inflama, flojizo, el curso de nuestra vida. Pero en griego no significa curso de nuestra vida, sino las ruedas del Génesis. Las ruedas, trojos y Génesis, creación. Lo que realmente traduce es que la mala lengua contamina el cuerpo y hace arder el infierno y la rueda de la creación. ¿Cuál es esta mala lengua? Recordemos nuestra charla anterior de la desobediencia. Aparece una serpiente haciendo siseo con su mala lengua, y eso significa que lanza conjuros y hechizos con la intención de malograr la creación y esclavizar la descendencia de Eva.
Estas ruedas de la creación son las que aparecen junto a los querubines tanto en Ezequiel 1 y 10 como en Apocalipsis 4. ¿Qué hacen? Las ruedas de la creación crean nuevos mundos. Los querubines que acompañan a Dios vienen a ser los arquitectos o constructores a que se refiere Proverbios 8:30. Ya podemos entender a quiénes se refiere la expresión la piedra que desecharon los arquitectos o los constructores. Se refiere a estos querubines que acompañan a Dios. Esto lo encontramos en Salmos 118:22, en Mateo 21:42, en Hechos 4:11. Como conclusión, Dios sigue trabajando y no deja de hacerlo porque su obra es eterna e infinita. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos revelas y te pedimos que sigas abriendo este espacio y lleguemos a otros, pero que sea tu palabra y tu voluntad la que haga todo posible. En la próxima charla hablaremos, si Dios nos permite, del trabajo de los ángeles. Les habló Francisco Fontalvo y continuamos dialogando con la palabra. Nos vemos.